Tratemos de quitarnos la venda de los ojos de si alguien nos cae bien o nos cae mal. Yo en lo personal sufrí mucho el sexenio del general Salvador Cienfuegos en lo personal, pero no, a mí no me gusta hacer análisis o hablar o explicar un asunto jurídico por si una persona me cae mal o me cae bien. Tengo que ser muy claro de acuerdo a los datos que yo veo. Y mis opiniones, por supuesto que siempre las voy a dar, pero los análisis tendrán que ser con datos duros. Y en cuanto a esos datos, Paloma, yo sé que tú eres muy analítica y me gustaría que nos compartieras qué es el análisis que tú hiciste, porque recuerdo mucho una columna que escribiste ahí en Campo Marte con nosotros, en donde explicabas algunos de esos puntos que ahorita compartirás con nosotros. Sí, César, de hecho fueron tres columnas, porque tú recordarás que había información a cuentagotas, que era así de primero el arresto, pero ¿por qué? ¿Cuáles son los cargos? Y ya conforme iban pasando los días. Y mira qué bueno que mencionas ese punto, porque muy pocos analistas e investigadores en seguridad nacional y Fuerzas Armadas en México tratan de ser objetivos. Yo entiendo que hay intereses en juego, yo entiendo que muchos se casan con cierta postura de ver el lado oscuro, el lado brillante de las cosas, pero creo que de esto se trata de ser objetivos. Y como tú bien lo dices, o sea, nosotros nos estamos enfocando en los hechos, en la información que fue publicada y en la sucesión de los acontecimientos. Tú bien lo acabas de decir. Fue todo el desarrollo de este caso fue menos de 3 meses. O sea, fue increíblemente rápido. Yo no recuerdo algún episodio de un juicio de este tipo que haya sido tan rápido. Creo que es un récord Guinness, no sé. Pero bueno, para llevar a cabo el análisis, yo te propongo analizar 6 puntos. En primer lugar, el asunto de política exterior, después de la política de seguridad binacional, cómo fue afectada, si se trató de un tema de justicia o de impunidad, el hecho de la liberación y exoneración del general Cienfuegos, cómo fue la política interior de México, cómo se movieron al interior del ejército, cuáles son las consecuencias al interior del ejército, cuáles son las consecuencias para las relaciones civil-militares y qué pasó con el expediente, tanto con el expediente que envió el gobierno de Estados Unidos a México, como con el expediente que hizo público ahí todo testado la Fiscalía General de la República. Entonces, en el primer punto, que es política exterior, me queda muy claro que esto fue un asunto de negociación política, o sea, de negociación diplomática de más alto nivel. Creo que aquí el gobierno de México estuvo muy beneficiado por la coyuntura. Recordemos que fue en el proceso entre que lo detienen y que lo exoneran, fue todo la etapa final de las elecciones a la presidencia en Estados Unidos y eso debemos de tenerlo muy presente. Muchos analistas, muchos, decían, es que es algo que quiere usar el presidente Trump como asunto electoral. No es cierto. O sea, mira, yo vivo en Washington, D.C. O sea, y los paisanos que viven aquí no me dejarán mentir. Al menos en D.C., la captura, bueno, el arresto del general Cienfuegos fue visto como una nota así secundaria en la sección internacional de las noticias. No fue algo que tuiteara el expresidente de miren, lo arrestamos y estamos trabajando. No, o sea, Trump nunca lo tuiteó, no tuvo relevancia en las noticias nacionales de aquí de Estados Unidos, no tanto como, por ejemplo, el arresto de Emma Coronel. Emma, cuando arrestan a Emma Coronel hace aprox un mes, sí estuvo en todos los noticieros, o sea, imagínate, los estadounidenses no tienen idea de quién es Salvador Cienfuegos, entonces así como que vamos a utilizarlo para un asunto electoral. O sea, tú le preguntas a cualquier estadounidense Salvador Cienfuegos y te va a decir, ¿who? O sea, no tiene mucho caso. Bueno, el segundo punto. México, para llevar a cabo la negociación, incluso amenaza a Estados Unidos, que después fue interpretado como, después de todo el gobierno de México sí sabe jugar rudo con Estados Unidos. Fue algo que nunca se había visto, porque, o sea, incluso se amenazó con la expulsión de los agentes de la DEA, del FBI, de la CIA, bueno, prácticamente todos, e incluso con finalizar la iniciativa Mérida. Ya para llegar a esos extremos, pues bueno, significa que es algo realmente importante. Ah, creo que, y de hecho yo lo escribí en una columna, en algún momento se llegó a mencionar que esto era un asunto de soberanía, la liberación, bueno,
el hecho de que el general Cienfuegos llegara a México y se le procesara aquí, se le hiciera un juicio. Y yo decía, bueno, entonces vamos a cambiar la Constitución y vamos a escribir, en lugar de la soberanía nacional reside en el pueblo, la soberanía nacional reside en Cienfuegos. O sea, increíble. Es la parte de lo que yo decía, la gente confunde. Se ha confundido en México la imagen de una persona con la imagen de una institución. La mejor institución del país y que me respeta la gente es el Ejército Mexicano y posteriormente la Armada de México. Que han existido pecados que han cometido varias de las personas que han estado en esas instituciones, sí, no lo podemos tapar y no podemos salir a exonerarlos, ¿no? Obviamente sí hay un cambio y sí hemos visto que el ejército mexicano ha cambiado la tendencia de ser un ejército opresor para ser un ejército muchísimo más cercano. Y qué bueno que tocaste ese punto, porque la gente confundía y al querer atacar a Cienfuegos, querían atacar al ejército, porque a su vez pensaban que con eso atacaban al gobierno federal o a lo mejor a los enemigos del gobierno federal, dependiendo de cómo quisieras tú manejar esa situación. Y ese punto que mencionas es muy importante y es muy interesante. Sí, de hecho, mira, hay algo que a mí me dejó una de las experiencias que puedo decir que se enfatiza del lado positivo de todo esto que pasó, fue la demostración del ejército mexicano del espíritu de cuerpo. O sea, que es increíble. O sea, tú recordarás, cuando llega Salvador Cienfuegos a ser secretario de la Defensa, muchos militares estaban en contra de que él llegara. No lo querían porque él tenía esta fama de, ay, es que no hay que darles incremento de sueldo a los soldados porque eso incrementa sus vicios, ¿no? Entonces muchos estaban renuentes a que él llegara. Después hubo temas de corrupción y así, muchos rumores sobre presuntos negocios así de los llanos, ¿no? Pero debo reconocer que jamás escuché un rumor sobre el general Cienfuegos relacionado con el narcotráfico. O sea, esos ya son palabras mayores. Entonces, creo que una de las lecciones positivas fue ver realmente el espíritu de cuerpo, porque hasta el soldado más humilde realmente creía en la inocencia de Cienfuegos. Y creo que en muy pocos episodios de la historia se puede ver esto. Los valores y virtudes militares al exterior de la institución, ¿me entiendes? Y tú bien lo has dicho, o sea, sí, totalmente de acuerdo. No podemos juzgar a todo el ejército o a todas las fuerzas armadas solamente porque una persona tiene un caso controversial o porque se le acusa. O sea, totalmente de acuerdo contigo. El segundo punto que quería tocar es la cuestión de la política de seguridad en materia binacional, ¿no? Creo que la liberación del general fue como que un tercer episodio de desencuentros, no solamente entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, sino principalmente entre el gobierno de México y la DEA, porque ya en un primer episodio fue el caso Camarena en 1985, que allí el gobierno estadounidense, para presionar al gobierno mexicano de que hiciera una investigación y que realmente atrapara a los culpables, sí, efectivamente cerraron la frontera. O sea, ahí sí dijeron, hasta que aparezca vivo o muerto Camarena, te cerramos la frontera. El segundo episodio fue la cuestión esta del operativo y liberación de Ovidio Guzmán, y creo que el caso del general Cienfuegos es un tercer episodio. ¿Qué impacto va a tener esto para las relaciones bilaterales de seguridad? Pues bueno, mira, de hecho en febrero de este año se llevó a cabo una operación muy importante entre la DEA con la Secretaría de Marina. Entonces, al menos podemos decir que la relación tan buena que han tenido inteligencia naval y la DEA, pues ahí sigue vigente, que era una de las cuestiones que muchos se preguntaban, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, ¿van a romper totalmente relaciones o va a seguir? Aquí la cuestión más importante es si realmente la DEA va a querer seguir cooperando con el ejército mexicano. Al parecer no, y de hecho la semana pasada salió publicado que la DEA ya estaba publicando ofertas de empleo con vacantes en México. Entonces, al parecer, la DEA piensa seguir aquí haciendo operaciones en México. Ah, no, pero por supuesto la DEA no va a quitar el dedo del renglón. Lo que pasa es que sabe, acuérdate que desde las filtraciones de Wikileaks, en donde la DEA se expresa de forma incorrecta del ejército, manifestando que son torpes, son lentos, hay mucha burocracia y que ellos trabajan muchísimo mejor con la Armada de México, desde ahí hubo un rompimiento. Pero hay otro punto de los que tú mencionaste, que hubo tensiones muy fuertes, y fue a finales del sexenio de Ernesto Zedillo, porque la DEA lleva a cabo el operativo Casablanca,
Y en ese operativo Casablanca, en donde ellos querían demostrar que en México habían los más grandes lavadores de recursos de procedencia ilícita por ganancias del narcotráfico, mencionaban que había un general que había sido secretario de la Defensa, que era Enrique Cervantes Aguirre, quien en teoría, según ese operativo Casablanca, quería lavar o había lavado más de $1,000 millones. Y en México, curiosamente, no pasó absolutamente nada y no se le llamó la atención. Y al contrario, terminaron retirando a quien era el director de la DEA en aquel entonces. Entonces, nada más ese punto, que sí era como que para mí importante mencionarlo, porque creo que fue otro de esos grandes desencuentros que han existido entre la DEA y el gobierno mexicano, por los cuales con el ejército siempre ha habido la problemática de poder trabajar de forma conjunta, porque el ejército no le tiene confianza a la DEA y porque la DEA no le tiene confianza al ejército, digamos las cosas como son. Sí, totalmente. Y de hecho el gobierno estadounidense es el primero en decir sí. O sea, nosotros trabajamos con algunas agencias, con la Marina, tienen una gran relación. Pero eso no tiene que entenderse así como, la subordinación. Una cosa es trabajar en equipo y otra cosa es la subordinación. Y qué bueno que mencionas esto porque de hecho también hay un aspecto como más político, que era lo que te decía desde un principio. No podemos hacer a un lado en el análisis la cuestión coyuntural de las elecciones. Mira, cuando liberan al general Cienfuegos, ya cuando, bueno, la juez, y de hecho está, o sea, cualquier persona que entre a ver, tanto lo que dice la juez en la audiencia cuando le dice a Cienfuegos que lo va a liberar, como el comunicado de prensa conjunto entre Estados Unidos y México, cuando también el fiscal Barr anuncia, y los documentos de la corte, en ningún momento dicen que el general Cienfuegos es inocente. Lo que ellos dicen es, bueno, por negociaciones políticas de alto nivel y por los intereses estratégicos de Estados Unidos, se decide liberar al general para que pase su proceso en México. Ese es el siguiente punto. Pero antes de esto, mira, quiero darte una idea de las fechas. El 18 de noviembre dices, liberan al general Cienfuegos. El fiscal Barr renuncia el 15 de diciembre. Biden llega el 20 de enero. O sea, tanto el jefe interino de la DEA como el fiscal Barr ya estaban limpiando la oficina, ya no les interesaba mucho qué estaba pasando, ¿me entiendes? Porque ellos ya sabían que ya no tenían que seguir respaldando sus decisiones. Ya, entonces, aquí la percepción que se tiene en Estados Unidos es que el gobierno saliente de Trump ya no le importó mucho realmente lo que estaba pasando. Y creo que esa coyuntura favoreció mucho para el éxito de la negociación diplomática que lleva a cabo México. Creo que se jugaron una carta muy importante. Creo que es muy difícil que se vuelvan a jugar esa carta y que vuelvan a ganar, porque para que se presente una coyuntura de esa manera, pues tienen que pasar muchos factores, pero creo que eso no podemos hacer a un lado. Y bueno, el segundo punto que yo quiero tocar contigo es si se trató de un tema de justicia o de impunidad. En primer lugar, la cuestión jurisdiccional, que tú como abogado lo sabes perfectamente, y de acuerdo con la Fiscalía General de la República, bueno, los delitos realmente ocurrieron en territorio mexicano. No, bueno, ok, el gobierno de Estados Unidos dice, bueno, sí fue conspiración en contra para traficar droga y todo esto, pero sí son delitos que solamente tienen jurisdicción aquí en Estados Unidos, porque son en contra de la seguridad nacional y en contra de la salud pública de los estadounidenses. Entonces, ¿cómo traduces esos delitos con jurisdicción en Estados Unidos hacia los códigos y leyes mexicanos? Que eso es lo que, bueno, esa es tu expertise, entonces no me meto en esos asuntos. La figura del gran jurado, porque yo veía en muchos analistas estadounidenses que decían, bueno, pero es que eso pasó por un gran jurado, ¿me entiendes? Y de hecho, en otra entrevista que hace Carmen Aristegui con el fiscal Gertz Manero, se menciona ese tema, ¿no? Cuando el fiscal pues, le pregunta a Carmen a Gertz, bueno, entonces los de la DEA son los pendejos, y casi dice pues que sí, ¿no? Mira, la figura y esa es una de las cuestiones que se ignora mucho en México. ¿Cómo es el sistema judicial aquí en Estados Unidos? Es muy diferente al de México. La figura del gran jurado no determina la inocencia o la culpa del imputado, sino que se decide si existen las pruebas suficientes para llevar a cabo un juicio.
Otra de las características de un gran jurado es que es el mismo fiscal quien preside ese gran jurado. Y muchas veces, bueno, se lleva sin la presencia de un abogado defensor o incluso sin la presencia del acusado. O sea, ya desde ahí estás viendo cómo es que se lleva a cabo este proceso y es en secreto. ¿Para qué? Para que los testigos, que bueno, en este caso fueron testigos protegidos, puedan dar todo lo, todo lo, todo, todo lo que vieron, ¿no? Puedan Pero, pero fíjate, Paloma, lo importante aquí viene para que la gente lo pueda entender. Aparte de que los sistemas son distintos, aquí la problemática o la ventaja que tuvo la fiscalía fue el decir, ellos hablan de una teoría como caso. Les demostraremos por medios de testigos colaboradores que quien fue secretario de la Defensa Nacional en México colaboró con un grupo de criminales para el tráfico internacional de drogas, las cuales se terminó afectando aquí. Y también demostraremos cómo si hubo que... Entonces, cuando tú escuchas esos datos, por supuesto que dices, bueno, por supuesto que tienen todas las pruebas como para poder demostrar y que existe un indicio. Y como tú bien lo dices, en Estados Unidos, la mayoría del norteamericano de a pie no tiene ni la menor idea quién es Salvador Cienfuegos Cepeda. Por lo mismo, para ellos es un militar más que estaba trabajando coludido con narcotraficantes para que llegaran las drogas a invadir a lo que es el pobre pueblo de los Estados Unidos. Y así es como ellos lo ven y así es como se los vendieron. Y por eso ellos autorizan, ¿no? Ese gran jurado, la oportunidad de que haya una orden de localización, detención y presentación del general Cienfuegos por los delitos que le están atribuyendo. Totalmente, César, y además hay una serie de prejuicios que todos los mexicanos sabemos que la mayoría de la población estadounidense tiene sobre nosotros los mexicanos, ¿no? Con todo esto de las metanarrativas y la subcultura de las series de Netflix que, bueno, muestran que México es igual al narcotráfico y toda esta cuestión también de idolatría en torno a los grandes capos, como fue el caso del Chapo Guzmán. Recordemos que cuando a él le iban a hacer el juicio, uno de los jurados hasta le estaba pidiendo una fotografía y tuvieron que remover a ese miembro del jurado. ¿Cómo es posible, no? Entonces, sí hay muchos prejuicios, por desgracia, que todavía predominan entre la población estadounidense y es muy difícil luchar contra eso. Bueno, el tercer punto que yo quiero tocar contigo es la cuestión de política interior. Llama mucho la atención el cambio de postura y ahí están los videos de cuando recién se hace la detención y pues bueno, el gobierno no sabe cómo reaccionar, no tienen un plan de respuesta a la crisis que se está suscitando y esto también es como una segunda parte de lo que pasó con el presidente López Obrador cuando era candidato, que sí había cierta fricción con los jefes militares y después ya ahora como presidente de la República, que tiene una parte muy importante de la cuestión de gobernabilidad sentada en las Fuerzas Armadas. No vamos a hablar ahorita sobre eso más adelante. Y la reacción del presidente López Obrador, tanto con el día después del arresto, como el cambio de percepción que se da de que el jefe, el mandante supremo de las Fuerzas Armadas está tal vez subordinando al secretario de Defensa o a los generales, porque ya es cuando se inicia el proceso de negociación diplomática para lograr la liberación del general Cienfuegos. No, bueno, por supuesto, porque aparte lo vimos, ¿no? Y fue muy claro como él a las primeras de cambio dijo, y todo el peso de la ley, y no vamos a permitir que existan traidores en el país y a la patria, y bla, bla, bla. Y posteriormente se ve que se sienta con el secretario de la Defensa, con el general Audomaro, que es su asesor, y le dicen, señor presidente, estas son las pruebas de lo que tenemos, y esto es lo que nosotros tenemos conocimiento, ¿no? Pero aquí me gustaría como que fuera muy claro explicarle a la gente. Yo no sé qué hubiera sucedido si al general Cienfuegos lo juzgan en los Estados Unidos con los testigos protegidos que nunca supimos qué es lo que iban a decir, con las supuestas pruebas que dice Mike Biggio, ex agente de la DEA, que supuestamente tenían y que no quisieron compartir con el gobierno mexicano, porque ya llegaremos a ese punto, pero lo que manda
el Departamento de Justicia de los Estados Unidos por valija diplomática, esas 750 fojas que realmente son 743, la verdad es que son una vacilada que no alcanza ni para una amonestación pública, ¿no? Ya que la Fiscalía General de la República, a mi consideración, no haya hecho un trabajo mucho más amplio en la investigación, es otra cosa. Pero sí que quede claro, ¿no? Porque yo jamás, y exactamente al punto que tú dijiste, incluso aquí en México no se dijo que el general Cienfuegos fuera inocente. Lo que se hizo fue no ejercer acción penal de acuerdo a las pruebas que mandaron de los Estados Unidos.